Hay descubrimientos que se sienten como un trueno cayendo en una habitación cerrada. Primero el fogonazo, después el estruendo, y recién mucho más tarde el verdadero significado. Aquella madrugada, cuando el inventor Lucio Ferrer abrió la puerta oxidada de su taller y vio, bajo la luz temblorosa de las lámparas halógenas, el cuerpo de un hombre adulto desplomado sobre el suelo de concreto, comprendió que el trueno iba a perseguirlo toda su vida. Lo que todavía no sabía, lo que no podía ni sospechar, era que ese cuerpo tenía su mismo rostro, su misma cicatriz sobre la ceja izquierda, su misma ligera desviación en la nariz. Era él en el mismo, pero mayor, agotado, y de alguna forma arrancado de un futuro que aún no había construido. La primera sensación fue un nudo en la garganta, un pálpito caliente que se le esparció por el pecho. El aire tenía un olor pesado, mezcla de metal caliente, cables quemados y una humedad antigua que se filtraba desde el subsuelo. Lucio sintió que algo en la sala había sido violentado, como si sus herramientas, sus prototipos y su paciencia de años hubieran sido forzados a mirar un secreto prohibido. Se acercó despacio, tratando de que sus pasos no hicieran ruido, aunque ya sabía que la prudencia era inútil. Con cada zancada la lámpara colgante sobre el centro del taller se movía un poco, proyectando sombras nerviosas a cada lado. Él no podía apartar la mirada de ese rostro tan familiar, de ese gesto petrificado que recordaba a un espejo deformado por el tiempo. Antes de arrodillarse junto al hombre, sintió un temblor leve en las paredes. No era un terremoto, conocía demasiado bien ese pulso. Provenía de su máquina, o de lo que quedaba de ella. Durante meses había trabajado obsesivamente en un dispositivo que, según sus cálculos, debía manipular la curva temporal a escala microscópica. Un experimento minúsculo, casi teórico, un juego de laboratorio con consecuencias que no imaginaba reales. Pero la noche anterior había sentido por primera vez que algo se encendía más allá de lo previsto. Un zumbido grave, un destello azul, y luego, un silencio extraño. Ahora, mientras observaba el cuerpo, comprendía que no se trataba de un error, era un mensaje o una advertencia. El hombre en el suelo abrió apenas los ojos. Lucio sintió un pinchazo detrás de las costillas, como si el futuro lo hubiera mordido. Él quiso decir algo, preguntar algo, cualquier cosa que diera sentido al caos, pero la voz no le salió. Todo quedó suspendido en ese instante espeso. El otro murmuró palabras quebradas, casi un suspiro que parecía arrastrar décadas de cansancio. No había diálogo claro, solo fragmentos confusos. Aún así, Lucio entendió la esencia, porque no había forma de no reconocer su propio temblor interno. El hombre hablaba de un error que amenazaba con deshilachar el tiempo, de una consecuencia inesperada de la máquina, de una verdad que nunca debería haber sido buscada. Mientras escuchaba, Lucio sintió el olor a ozono entremezclarse con un calor ascendente que venía desde el corazón del dispositivo oculto detrás de una lona. Un resplandor tenue se filtraba por su borde, como un sol diminuto tratando de despertar. La máquina, su proyecto más ambicioso, parecía respirar. No sabía cómo reaccionar. La lógica se le escurría entre los dedos como agua. Su lado racional gritaba que todo era imposible, que debía llamar a alguien, documentarlo, actuar como científico. Pero su lado humano, ese que tomaba mate con la ventana abierta y soñaba más de lo saludable, le decía otra cosa, en que el universo acababa de abrirle la puerta a un misterio sin manual de instrucciones. El hombre intentó incorporarse, pero su cuerpo flaqueó. Lucio lo sostuvo, sintiendo el peso real, tibio, humano, de esa versión futura de sí mismo. Era una sensación desconcertante, ayudarse a sí mismo sin saber si debía confiar. Hubo un intercambio de miradas densas, donde ninguna palabra podía ser lo suficientemente precisa. El futuro parecía mirarlo con pena. La luz azul volvió a expandirse, esta vez más fuerte, como si reclamara la atención de ambos. El aire vibró con un tono grave, un pulso que hacía temblar incluso los tornillos de las estanterías. Lucio sintió que algo irreversible estaba en marcha, y sin embargo, bajo la ansiedad creciente, una pregunta diminuta pero insistente empezó a germinarle en la mente. ¿Qué había pasado exactamente allá adelante en el tiempo? ¿Y por qué ese hombre, él mismo, había regresado? Lucio tragó saliva, sintiendo el sabor metálico de la electricidad suspendida. Se preparó para escuchar, para comprender, aunque en el fondo sabía que nada iba a prepararlo del todo. El futuro estaba a punto de hablarle con su propia voz. Lucio sintió que el mundo se apretaba alrededor de ellos, como si el aire mismo estuviera esperando una explicación. El hombre frente a él, su reflejo envejecido, tomó una bocanada breve de oxígeno y la habitación pareció inclinarse un poco, apenas un grado, lo suficiente para que todo adquiriera un matiz urgente. Lucio, acostumbrado a medir cada fenómeno con precisión científica, se dio cuenta de que allí adentro no mandaban las leyes que él conocía. Mandaba otra cosa, tal vez el destino, tal vez la física del miedo. El otro Lucio señaló con dificultad el aparato bajo la lona. Sus dedos temblaban como antenas captando señales del tiempo. Lucio lo ayudó a sentarse y sintió como ese cuerpo más viejo,
Cargaba una historia que todavía no existía para él. El futuro habló apenas por encima del susurro, como si temiera que las palabras pudieran desencadenar otra catástrofe. Explicó que la máquina no había sido un simple experimento exitoso. Había sido, en su línea temporal, el mayor error de su vida. Un error tan brillante como devastador, porque había funcionado demasiado bien. Lucio escuchaba con la respiración contenida, el calor de las bobinas atrás, el leve olor a aceite quemado, el llanto sordo de cables que alguna vez fueron nuevos. Cada detalle parecía amplificado. El otro continuó, relatando que su versión futura había logrado viajar. Sí, pero no controlar el lugar ni el momento del salto. Cada intento era como lanzar una botella al océano, esperando que llegara a una orilla conocida. Un viaje azaroso, caprichoso, casi cruel. Y en uno de esos saltos, el destino lo había arrojado aquí, delante de su yo más joven. Mientras hablaba, sus ojos se desviaron hacia el retrato arrugado que Lucio guardaba enmarcado sobre la mesa de trabajo. Era una foto de su madre. El hombre mayor la miró con una melancolía que perforó el silencio. Lucio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hubo un momento de complicidad muda. Un puente invisible uniendo pasado y futuro a través de la misma pérdida. Fue entonces cuando el hombre mayor murmuró que el tiempo, incluso bien manipulado, nunca devolvía lo que se había ido. Solo lo imitaba de forma imperfecta. Lucio apartó la mirada del retrato para concentrarse en el relato. Cada frase del hombre mayor tenía una textura áspera, como si las palabras hubieran sido lijadas por años de frustración. Explicó que la máquina, al funcionar, había abierto brechas temporales diminutas, casi imperceptibles, pequeños desgarros en el tejido que separa un instante del siguiente. Brechas que, si se acumulaban, podían hacer colapsar el orden temporal de su mundo. No era una explosión ni una tormenta, era algo más lento, más insidioso, una especie de deshielo de los segundos. Lucio sintió un hormigueo bajo las uñas. Su mente buscaba soluciones, diagramas, alternativas, pero lo que escuchaba no parecía tener precedentes en ningún manual ni en ninguna teoría aceptada. El hombre mayor agregó que había intentado cerrarlas, una por una, pero cada intento parecía empeorar el daño, hasta que un día, desesperado, decidió que la única manera de salvar el tiempo era impedir que su yo más joven activara totalmente la máquina. Por eso estaba allí, porque él, el joven Lucio, todavía tenía una oportunidad. El aire vibró nuevamente, esta vez desde el interior de la lona que cubría la máquina. Una pulsación azul iluminó las piernas de ambos. El mayor tensó el cuerpo, como un animal que reconoce un depredador. Lucio sintió que debía actuar. Levantó la lona de un tirón y la tela cayó al suelo, dejando al descubierto el dispositivo. Era hermoso en su imperfección. Las bobinas internas seguían latiendo con una energía que no había visto antes. No era solo electricidad, era algo más profundo, como si el tiempo mismo murmurara desde el interior del metal. El hombre mayor se acercó, apoyándose en la mesa para no caer. Su voz era un hilo que amenazaba romperse. Dijo que la máquina estaba intentando estabilizar el salto que lo había traído, y que eso significaba que buscaba abrir otra brecha. Si lo lograba, el daño sería mayor. Lucio sintió un impulso de desconectar todo, pero el mayor lo detuvo con una mirada firme. No era tan simple. Cualquier corte brusco podría desencadenar un colapso. El pulso azul aumentó en intensidad. Las sombras vibraban en las paredes, generando un ambiente casi líquido. Lucio sintió que el corazón se le aceleraba, como si quisiera adelantarse al tiempo para comprender lo que venía. El mayor respiró hondo. Una respiración pesada, cargada de despedidas anticipadas. Dijo que había un modo de apagar la máquina sin destruirla, pero el precio no sería pequeño. Lucio quiso preguntar cuál era ese precio, pero la respuesta se quedó suspendida en el aire, justo cuando la luz azul estalló en un destello que los obligó a cubrirse los ojos. En ese instante Lucio entendió que el futuro estaba a punto de reclamar algo de él. La luz azul descendió como una ola silenciosa, desdibujando por un instante los bordes del taller. Lucio sintió que el aire se volvía espeso, casi táctil, como si pudiera moldearlo con las manos. El destello no dolía, pero tenía un peso extraño, una densidad emocional que le presionaba el pecho, como si el futuro le pidiera permiso para entrar. Cuando la luz finalmente cedió, el taller volvió a su forma habitual, aunque nada parecía del todo igual. Había un rumor subterráneo, un temblor suave que insinuaba que la máquina no estaba dispuesta a esperar demasiado tiempo. El Lucio mayor respiró profundo, como si acabara de escapar de una corriente que intentaba arrastrarlo. Explicó, con una voz quebrada, que la máquina reconocía su presencia como una anomalía temporal y que estaba intentando corregirla. Era un mecanismo de defensa que él mismo había programado sin entender del todo la magnitud de lo que hacía. Una especie de instinto tecnológico pero sin la delicadeza del instinto humano. Si no hacían algo pronto, esas brechas que mencionaba podían ampliarse hasta volver inestable el flujo natural del tiempo. Lucio sintió un escalofrío que le recorrió el antebrazo. Preguntó,
en un susurro que parecía temer su propia respuesta. ¿Cuál era el precio del que hablaba antes? El hombre Mayo R lo miró con una mezcla compleja de compasión y resignación. Ese precio era el mismo. Para cerrar la brecha, debía regresar de forma controlada al punto temporal exacto de donde había salido. Y para lograrlo, era necesario que su yo joven calibrara la máquina siguiendo una secuencia que todavía no existía en ninguno de sus cuadernos. Una secuencia que solo estaba en la memoria del futuro. Lucio sintió que la sala se estrechaba. Era un vértigo emocional más que físico. Su mente se resistía a aceptar que tenía delante de sí un destino tan frágil, una bifurcación en la cual cada elección cargaría consecuencias imprevistas. Aún así, escuchó. El Mayo R comenzó a describir la secuencia con una precisión casi quirúrgica, como si cada palabra fuera una pieza en una coreografía matemática. Lucio memorizó todo, dejando que el ritmo técnico se mezclara con el sonido latente de las bobinas. Mientras trabajaban juntos, el taller adoptó una atmósfera de ritual. Las chispas mínimas entre los cables, el roce de las herramientas, el murmullo del metal caliente, todo parecía parte de una sinfonía que solo ellos dos podían escuchar. En un momento, el Lucio Mayo R se quedó en silencio, observando cómo su versión joven movía las manos con la misma determinación que él recordaba haber tenido muchos años antes. Murmuró que ojalá hubiera conservado siempre esa claridad, que el futuro, en ocasiones, nos roba las certezas que de jóvenes damos por sentada. Lucio no supo qué responder. Había algo profundamente inquietante en recibir consejos desde su propio mañana, como si el tiempo le revelara una vulnerabilidad que ni siquiera sabía que poseía, pero no había espacio para la introspección prolongada. El ritual debía completarse. Ajustó la última bobina. La máquina respondió con un zumbido firme, más estable que antes, como si hubiera reconocido una voz conocida. El hombre Mayo R se acercó al centro del dispositivo. Había un brillo tenue en sus ojos, mezcla de alivio y despedida. Le dijo a Lucio que no debía intentar repetir el experimento, que la tentación de alterar el tiempo era un camino que empezaba con curiosidad científica y terminaba en un desierto emocional donde cada segundo pareciera desconfiar del siguiente. Lucio tragó saliva, sintiendo que aquella era la versión más honesta de sí mismo que jamás había visto. El pulso azul volvió a crecer, esta vez con un ritmo más suave, como una marea certera e inevitable. El Lucio Mayo R se colocó dentro del aro central de la máquina y la luz comenzó a envolverlo. Le agradeció por escucharlo, por corregir aquello que él no había podido resolver en su tiempo. Y antes de que la figura se transformara en un contorno vibrante, añadió una frase que quedó suspendida como un eco emocional, en que el tiempo no es un enemigo, pero tampoco un aliado. Es solo un espejo que devuelve lo que uno decide hacer con él. A la luz, lo consumió con delicadeza, como un amanecer inverso. En un parpadeo, la figura desapareció. La máquina exhaló un último resplandor y quedó en silencio. Un silencio grande, lleno de significados. Lucio quedó solo en el taller, y el aire parecía distinto, como si los minutos hubieran sido lavados por dentro. El silencio que quedó después del destello no se parecía a ningún silencio que Lucio hubiera escuchado antes. Era denso, profundo, como si el tiempo estuviera acomodándose nuevamente en su cauce, recolocando los segundos que se habían desordenado. El taller, sin embargo, seguía oliendo a metal caliente y a esa mezcla indefinible de electricidad y destino. Lucio permaneció unos momentos quieto, con las manos aún cerca del panel de control, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera deshacer la delicada estabilidad recién lograda. Luego, lentamente, bajó las manos y se dejó caer en el pequeño banco que tenía al lado de la mesa de trabajo. Respiró hondo. Era extraño sentir el aire tan liviano, después de haber cargado, durante esas horas que parecían días, el peso de 2 vidas. Miró el lugar donde su yo Mayo R había estado de pie hacía apenas instantes. Le costaba procesar que ese hombre tan real, tan cansado, tan lleno de decisiones, hubiera sido el mismo en un tiempo que todavía no había llegado. Sus pensamientos viajaron hacia una idea que se había insinuado desde que el futuro desapareció en sí. Aquel hombre era realmente él. Entonces había algo que su vida presente aún podía cambiar. No todo estaba escrito. No todo estaba condenado. El futuro al final no era una sentencia, sino una advertencia y también una promesa. Lucio se puso de pie y rodeó la máquina apagada. La observó con nuevos ojos. Ya no era el símbolo de una ambición brillante y juvenil, ni el juguete con el que había soñado desafiar las leyes del universo. Ahora la veía como una criatura vulnerable, poderosa, capaz de abrir puertas que tal vez no debían abrirse. Comprendió por qué el hombre Mayo R le había pedido detenerse. Comprendió que no había gloria en manipular el tiempo si el precio era perderse a sí mismo en el intento. Mientras acariciaba con suavidad el borde metálico, sintió que una brisa leve entraba por la ventana entreabierta. Era una noche tranquila. Afuera la ciudad respiraba con normalidad, como si ignorara por completo que en ese pequeño taller
El hilo del tiempo había sido devuelto a su lugar. Lucio se dejó llevar por esa calma. Era un recordatorio simple y hermoso de que el mundo seguía allí, esperando, sin pedir nada más que su presencia. Caminó hacia la mesa donde descansaba el retrato de su madre. Lo tomó entre las manos. El rostro en la foto parecía mirarlo de una forma distinta, como si supiera algo sobre ese encuentro imposible entre dos versiones de él mismo. Lucio sonrió con melancolía. Pensó que tal vez honrar ese futuro que había visto era la mejor manera de honrar también su pasado. No rompió la máquina, pero la cubrió con la lona, esta vez con un gesto solemne, casi ceremonial. Sabía que no volvería a encenderla, no porque tuviera miedo, sino porque había entendido algo esencial en el verdadero viaje en el tiempo. No necesita máquinas. Ocurre cuando uno aprende de lo que fue y decide qué quiere ser. Apagó las luces del taller. Antes de cerrar la puerta, miró una última vez las sombras inmóviles sobre las mesas, los cables quietos, las herramientas dormidas. Pensó en la frase de su yo mayor en él: tiempo es un espejo. Y supo que, a partir de esa noche, quería que su reflejo fuera uno que valiera la pena repetir, no corregir. Salió al aire fresco, sintiendo que caminaba dentro de un futuro distinto, uno que empezaba exactamente allí, en ese paso hacia la calle. Y así, gracias por ver este video y por acompañar esta historia. Si te gustó, te invito a suscribirte y dejar tu like para más contenidos como este.